Se encuentra en Aranzazu el escritor José Miguel Alzate, un verdadero embajador cultural del municipio de Aranzazu que ha hecho viajar su nombre en alto con sus escritos y conferencias a lo largo y ancho del país. José Miguel, ante todo bienvenido a su pueblo natal, Aranzazu, una de sus grandes pasiones y grandes amores, Aranzazu. Sí, muy agradecido por desearme esta bienvenida, o darme mejor esta bienvenida. Y sí, usted tiene razón, una de mis grandes pasiones en la literatura, y no creo que sea únicamente yo, sino que si uno mira aguas arriba la historia de la literatura universal, se da cuenta que todos los escritores han tenido como centro de referencia el espacio de la infancia, ese entorno geográfico donde hicieron realidad su vida, donde crecieron, donde despertaron a la vida y tratan de llevar a su obra a través de los personajes lo que ellos vivieron de niños. Yo hago eso, porque yo siempre digo, lo más grande que me ha pasado a mí en la vida es haber nacido en este pueblo. Y lo más grande también que yo creo que es lo que puedo darle al pueblo, la palabra. La palabra como expresión de lo que siento en el alma por el pueblo. Y sobre todo la palabra para poder hablar de este pueblo en otras partes. Y que a través de mis libros en otras partes digan que es Aranzazu, cómo mencionas a Aranzazu. Eso es una de las cosas que a mí me deja grandes satisfacciones. José Miguel, ¿dónde ha estado últimamente con sus conferencias? Se celebró en San Jacinto, una población que queda a 97 kilómetros de Cartagena, el tercer encuentro internacional de escritores Montes de María, de los Montes de María. Yo fui el invitado especial y se me hizo un homenaje de reconocimiento a toda mi obra. Desde luego que yo reconozco que el libro que me ha posicionado a mí nacionalmente, el que me ha abierto las puertas de muchos centros educativos, universidades a nivel del país, es el libro de García Márquez. Pero detrás de ese libro ya se vienen leyendo los demás. Yo me llevé una gran sorpresa porque en el homenaje que se hizo en el Teatro Ecléctica de ese pueblo San Jacinto, que es muy famoso por aquello de los gaiteros de San Jacinto, se habló, hubo profesores de la Universidad de Bolívar y otros de la Universidad de Cartagena que hicieron ponencias sobre mis libros. Y al hacer una ponencia, digamos, sobre historia de un pueblo encantado, mencionan Aranzazu. Y la gente dice, ¿qué es Aranzazu? ¿Cómo ven a Aranzazu o cómo lo veo yo como escritor? Entonces esto para mí tiene una gran satisfacción, una cosa en el alma que me da la alegría de que a mi pueblo lo estén mencionando en muchas latitudes, como ha pasado siempre. Hay muchas cosas para contar en este sentido. Cuando usted en otra parte le dicen, hable de Aranzazu, ¿usted qué cuenta? A veces les cuento los cuentos que hay en mis libros, tanto el primer libro mío que llamaba Sinfonía en Azul y el último que llama Historia de un pueblo encantado. Pero también me retrotraigo mucho a lo que pasa en la novela San Rafael de los Vientos, que es ubicada aquí, que los personajes salieron de aquí, que algunos son fantasiosos, son eso que hace el escritor de jugar entre la fantasía y la realidad. Pues están contando algo de Aranzazu y están mostrando la cara de Aranzazu. Y cuando me preguntan a mí, ¿cómo es Aranzazu? Yo siempre digo, es un paraíso. Es un paraíso porque es un pueblo de los pocos de Colombia donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde se respira todavía un aire puro, donde la gente encuentra el cariño de los demás. Y esto es indispensable precisamente para atraer nuevas corrientes de turistas. Y si a Aranzazu viene gente a conocerlo, a deleitarse con estos paisajes, a ver estas montañas, este cielo tan bonito que tiene nuestro pueblo, lo hacen porque Aranzazu tiene ese encanto, el encanto de que la gente es bien recibida, de que aquí nadie se siente extraño. Entonces cuando me preguntan en alguna parte qué es Aranzazu, cómo yo lo veo, yo digo, es un pedazo de paraíso, donde yo me siento feliz. Cuando venga con frecuencia o muy de vez en cuando, pues siento que estoy en mi medio, con mi gente, con lo que llevo yo en el corazón. Y segundo, digo que es un pueblo lleno de bellezas naturales, con una gente de calidad humana que acogen a la gente y que es bonito venir por esa razón. José Miguel, en su opinión personal, ¿cómo ve la amenaza de la llegada de las mineras acá al municipio? Vea, yo he sido uno de los hombres más preocupados por esta circunstancia que se va a vivir en Aranzazu o que ya se está viviendo, expresando el temor de la gente porque llegue aquí a haber explotación minera. Lo he expresado en un artículo que escribí en El Tiempo, donde ponía de presente lo que puede pasar en estos pueblos cuando se dan concesiones mineras. Se acaba la tranquilidad, no solamente la minería legal que llega aquí, sino tras de eso viene la minería ilegal, y detrás de la minería ilegal vienen lo que es los grupos armados, viene la inseguridad, viene ese desplazamiento hacia acá, la migración hacia acá de gente de muchas partes que uno no sabe quiénes son, ni qué principios tienen, ni cuáles son sus valores.
muchas veces vienen delincuentes, esto es lo malo. Pero además de eso, está lo más grave, que es cómo se acaba la tierra. La minería se ha comprobado en todas partes, el páramo de Santurbán. Lo que hicieron en un pueblo del Tolima, por los lados de saliendo para Calarcá, que hubo un movimiento cívico para impedir que explotaran la Corona, no recuerdo el nombre exactamente. La gente se levanta precisamente por eso, porque se acaban los afluentes del río, el agua deja de ser pura, hay contaminación ambiental y la tierra se vuelve árida, ya no vuelve a producir la naturaleza. Y en un pueblo que ha sido considerado siempre patrimonio cultural, por pertenecer al paisaje cultural colombiano declarado por la ONU, es muy grave que esto suceda, porque se va a perder la vocación agrícola que tiene el municipio para trasladarse a ser una vocación minera. Y los problemas que trae la minería, como lo dije hace un momento, en inseguridad, en perderse la calidad de vida, son muy grandes. Hay que seguir dando la lucha, hay que seguir dando la pelea. Yo como periodista y como escritor, desde los medios de comunicación, seguiré hablando, diciéndole al gobierno nacional, diciéndole a la empresa del Estado que concede estas licencias que por favor se fije en que cuando la ONU declaró esto patrimonio cultural cafetero, había dentro de esas reglas algo que dice que estos pueblos no pueden convertirse en tierra minera. Y aquí va a pasar. Si no hacemos valer eso, puede que va a llegar la minería. Pero si lo hacemos valer, si hay una fuerza, la ciudadanía a levantarse, protestar, pedir que se proteja nuestra tierra y esos valores que tenemos, creo que se puede lograr algo. Ya lo han logrado algunos pueblos, nosotros no nos podemos quedar atrás y hay que trabajar todos unidos para que este pueblo siga conservando esa tranquilidad que a nosotros siempre nos ha dado identidad nacional. ¿Qué le dice usted a esas personas, habitantes del municipio y muchos, la gran mayoría oriundos de acá, que, o sea, ni les va ni les trae esta situación? Mire, esto se llama la falta de apego por el pueblo de la infancia, la falta de sentido de pertenencia. Yo creo que el amor de un ser humano hacia el espacio de la infancia, hacia ese pequeño pueblo donde vino al mundo, donde creció, donde aprendió a caminar, donde aprendió a hablar, donde tuvo él el encuentro con los primeros que conocen la vida. El amor de unos padres, de una familia, el primer amor que se despierta en el corazón, el aprender a hablar, el aprender a distinguir todo, ese es el pueblo, ese espacio donde uno vino al mundo. Cuando se tiene sentido de pertenencia y se tiene amor por esas raíces, uno lo expresa en todas partes y lleva esa expresión para que otros aprendan a eso. Lo duro es que usted tiene razón, hay mucha gente de Aranzazu que no tiene sentido de pertenencia, que de pronto dice yo, ¿a qué voy a volver a ese pueblo? Ese pueblo no me dio nada. Pero se les olvida que les dio lo más importante que le da a uno el mundo, que es la vida. Que aquí nacieron, que aquí tuvieron los primeros contactos con el mundo. Ese es el único hecho importantísimo para uno querer el pueblo. Hace poco se publicó, usted conoció un folleto mío que se llama Canto de Amor a Aranzazu. ¿Qué busco yo con esto? Despertar en la juventud, en las nuevas generaciones que están apenas sobresaliendo en Aranzazu, los jóvenes que están estudiando, los que se están formando para un mañana, ser personas que le sirvan a la sociedad. Ese folleto trataba de inculcarles a ellos el amor por el pueblo de la infancia. Y les decía, ¿por qué se debe querer este espacio que es tan maravilloso para uno? Yo creo que se sembró una semilla y que esa semilla puede dar frutos. Porque si un joven lee ese texto, va a pensar, ¿cómo hace este tipo para escribir una cosa tan linda sobre el pueblo? Volcar en palabras todo ese sentimiento que lleva en el alma, que es lo que yo hago ahí. Y la pregunta que uno se hace cuando comienza a descubrir los libros, que hay un libro que a uno lo maravilla, que a uno lo impresiona, lo impacta. Y uno dice, ¿cómo hace un tipo de estos para escribir cosas tan bellas? Jugar con la palabra, crear cosas divinas a través de la imaginación. Eso es lo mismo. Uno con la palabra puede enseñarle a los demás cómo se debe querer el pueblo de la infancia, respetarlo y sobre todo llevarlo aquí, en el corazón, y hablar con orgullo de esas raíces. Sentirse orgulloso de ese pueblo donde vino al mundo y pregonarlo a los cuatro vientos. No esconderlo porque sea un pueblo perdido en unas montañas caldenses. No, sienta el orgullo de haber salido allí para otras regiones, para la capital del país, para otra, a hacerse personas. Pero la primera raíz de lo que son, lo recibieron aquí. Los principios que les inculcaron unos padres, el amor que se despertó de una familia unida como un fogoncito alrededor que le daba cariño a la gente. Eso es lo más importante.
Bueno, volviendo a la producción literaria, ¿qué más obras vienen en camino? Que ustedes los escritores regularmente terminan un libro y ya están empezando con otro. O a veces lo tenemos ya escrito. Vea, yo estoy trabajando en este momento una novela que se llama Con sus muertos a la espalda. Es una novela muy ambiciosa, llevo 6 años trabajando en esa novela y llevo escrito nada más o menos 22 capítulos. Porque es que es una novela ambiciosa en el sentido de que en esa novela yo voy a mostrar todo lo que ha sido la violencia en Colombia desde la Guerra de los 1000 días, a través de unos personajes que recuerda cómo se la contaron o qué leyeron sobre esa guerra y le dicen a la gente que es la violencia. Entonces hay unos personajes que van enfrentándose hacia la violencia y por la novela van pasando personajes que todo el mundo recuerda como Pablo Escobar, como Tiro Fijo, como Carlos Castaño, pero demostrando el daño que le hicieron a un país, demostrando cómo no respetaron, la vida y cómo ellos, por la ambición de tener poder o muchos solamente tener plata, sembraron desolación, muerte, hicieron que se derramara chorros de sangre sobre la patria colombiana únicamente por la ambición. Esa novela va a mostrar precisamente una radiografía total de lo que ha sido la violencia en el país, la violencia política, la violencia de la guerrilla, la violencia de los paramilitares y también la delincuencia común. Yo voy narrando ahí el asesinato, por ejemplo, de Jaime Garzón, pero luego paso y narro cómo mataron a Rodrigo Lara Bonilla, y luego un personaje narra cómo fue la muerte de Galán, pero hay otro que cuenta cómo mataron a Gaitán. Entonces es una recopilación histórica de todos los hechos que han conmocionado al país, que en algunas partes cambiaron totalmente la historia, porque la muerte de Gaitán, Colombia es dos, antes y después. El antes, cuando Gaitán vivía, y el después de que fue de matar a Gaitán, el país cambia totalmente. Y la violencia de ese momento, que es una violencia totalmente política, por los sectarismos que hay en el país, cambian el país. Y comienzan a derramarse la sangre de mucha gente inocente. O por el simple hecho de ser conservador o liberal, le quitan la vida a alguien. Contra eso es que estoy escribiendo esa novela, para mostrarle a quien la lee que la historia, si nosotros la aprendemos, estamos condenados a repetirla. ¿Y cómo no se va a repetir la violencia? Esto es cíclico, porque vuelve un determinado momento y vuelve y surge otra violencia, de otro carácter, de otro tipo. Pero lo importante ahí es mostrarle, lo que hago en la novela a Colombia, cuáles golpes han sacudido al país y lo han hecho pensar diferente, y es que porque eso no se puede repetir. La novela, como lo digo hace un momento, hay un personaje que es un joven estudiante que sale de 18 años de Aranzazu y va a estudiar a una universidad de Bogotá, y en el momento en que él va a hacer la práctica lo mandan para donde Guillermo Cano, y él admiraba mucho a Guillermo Cano y le dice, porque cuando yo vivía en San Rafael de los Vientos, la lectura mía predilecta era la columna libreta de apuntes del Espectador, y le decía qué valía él para el país como conciencia moral, y esa conciencia moral decía, cuídese, porque esto lo van a matar. Y al muchacho, 2 meses después de que entra a hacer la práctica en el Espectador, le toca ver cómo lo matan, o ver no, recibir la noticia, porque fue a la vuelta de las instalaciones del Espectador, y qué significó para el país eso. Todo eso lo voy contando yo, novelado desde luego, jugando con la realidad y la fantasía. Algunas cosas les aumento unas cositas para darle más aspecto novelesco, pero esa violencia es la que uno le quiere mostrar al lector para que no olvide lo que ha pasado, por un lado, y lo otro, para ver si somos capaces algún día de superar esa dura noche que ha vivido Colombia. ¿Esa novela, fuera de ese personaje, toca más a Aranzazu? El otro personaje de la novela que toca Aranzazu es una señora que de unos 85 años, que yo la pongo a vivir en Aranzazu, pero ella viajó a Bogotá y fue de las primeras personas que entró a una universidad. Y ella se formó intelectualmente porque era muy aficionada a la lectura, pero más que todo a la historia. Y ella es la que narra cómo fue la Guerra de los 1000 días, narra la violencia de los años 50, la violencia política, y la va contando en sus palabras a través de un monólogo, lo que en literatura se llama el monólogo interior. Ese personaje lo ubica en Aranzazu, aunque se va, pero vivió aquí. Y ella le tocó ver que al esposo lo mataron en Aranzazu. Eso no ocurrió, es ficción, por ser liberal, los conservadores detrás de él. Es demostrando cómo llegó un momento en que se perdieron tanto los valores en la sociedad colombiana, que la persona no valía la vida.
valía era que tuviera un color político que lo distinguiera, y mataban por ser liberal o por ser conservador. Ella va contando esa historia de todo lo que Toribio Reyes, pero ella misma es la que va contando los grandes hechos violentos que conmocionaron al país. Lo va contando de una forma muy alegre, en sus propias palabras, y yo creo que este libro es un libro muy trabajado, porque es uno investigar totalmente la historia de un país para mostrarle a los lectores y para decirle esto que vivimos, que aquí se cuenta, algún día tiene que dejar de suceder, que vivamos un país en paz. Mire, yo siempre miro con mucha preocupación el hecho de que la gente no crea que un pequeño proceso de paz, así sea de un pequeño número de personas reinsertadas a la vida civil, tiene valor en el país. Y por eso yo os digo, yo apoyo y apoyé mucho en las columnas del Tiempo el proceso de paz que llevó el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla, porque es que se sacaron 12.000 personas de que estaban empuñando un arma, atentando contra la ciudadanía, matando a la gente, creando conmoción, duelo, haciendo todo esto. Se sacaron, se reinsertaron, están en proyectos productivos. Una vida que se salve tiene un valor dentro de un proceso de paz, y una persona que salga de esa guerrilla a dejar de disparar, son muchas personas que se van a salvar. Por eso es que tiene esto, y por eso es que yo escribo sobre esa violencia, porque yo creo que esa violencia, que ha sido histórica y cíclica en Colombia, a nosotros nos ha dado no un protagonismo, sino una preponderancia internacional, porque es que lo que pasa acá no sucede en muchos países. Aquí la diferencia de esa violencia es muy diferente a la del Medio Oriente, por ejemplo, entre yihadistas, musulmanes, todo esto. Pero es una violencia que ha tocado seres inocentes que han pagado con su vida. Un día de estos hacemos una charla sobre este caso de la violencia y uno les puede contar muchas cosas de lo que ha pasado en este país. Miguel, ¿para cuándo tiene lista esa novela y ya le tiene título? El título es precisamente, lo dije al principio, se llama Con sus muertos a la espalda. Esa novela yo aspiro a terminarla en 4 o 5 años, porque es una novela que ya hay una editorial que está publicando mis libros de Ibagué, que se llama Casa de Libros, que ya está interesada en ella. Pijao Editores, también el dueño de Pijao Editores, que yo le he pasado algunos capítulos, me han dicho esa novela, cuando la termine, pásenla para hacerle la revisión. Es una novela donde yo, sin olvidar las raíces, sin olvidar este espacio donde vine al mundo, este pueblo que me hace soñar, lo ubico dentro de la novela, pero en un contexto nacional, porque es una novela que se va a leer en Aranzazu, pero se va a leer en cualquier rincón del país, en la costa, en los Santanderes, en el Valle, y cualquiera que lo lee va a conocer esa realidad que ha vivido Colombia. José Miguel, una intimidad como escritor, ¿dónde le gusta escribir y en qué espacio? Mire, yo tengo un estudio en mi casa donde me encierro. Mi hijo, John Alexander, ha hablado de eso y me ha conmovido precisamente la forma como lo que dice, que ve al papá encerrado en un estudio frente a un computador, dándole forma a todo eso que le llega a la mente, pero que también lo ve entregado a la lectura horas y horas enteras, y dice que se siente orgulloso de eso. Ese espacio, para mí sagrado, es mi estudio. Desde luego que ahí estoy concentrado escribiendo frente a un computador, con mis libros a un lado, en la espalda, en todas partes. Pero para leer es que leo en cualquier parte. Yo soy una persona que yo entro a un banco a hacer una diligencia y siempre llevo un libro bajo el brazo. Y yo no pierdo un minuto, porque yo entro a ese banco, mientras hago una cola de 15 minutos, llevo un libro, lo voy leyendo. O en el celular voy leyendo cosas que me interesan sobre la realidad del país. Pero, ¿cuál es la intimidad que puede contar un escritor? Que la palabra lo seduce totalmente, que uno la palabra lo transforma y uno, esa transformación lo lleva a crear historias que le lleguen a la gente para contarles la realidad de su país. Bueno, José Miguel, ¿qué invitación le hace usted a los jóvenes especialmente o a la comunidad en general para que, hombre, ese hábito de la lectura y aprovechar esa biblioteca pública que tenemos? Vea, siempre se ha dicho, o es un lugar recurrente decir, que cuando un niño lee un libro, jamás va a empuñar un arma. Y eso uno lo entiende porque la formación que se le da a la persona nace de un buen libro. Un libro enseña, abre ventanas, nos enseña a entender el mundo, a conocer lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Y uno, con la lectura, se abre espacios en la vida. Leer es el placer más grande que puede haber. Cervantes decía que él,
Era tan inquieto por la lectura que cuando iba caminando por la España de su tiempo veía un papel en la calle y lo recogía y lo leía. Y así hace uno. Es tan inquieto leyendo que uno lo que encuentra, lo que le cae en la mano, quiere leerlo. Algo se le queda, otras cosas no tienen sentido, pero uno lo va formando. Leer, yo le digo a todas lean por favor, jóvenes, nutran el intelecto. El crecimiento espiritual viene de eso, de la forma en que se lee y se aprende a conocer el mundo. Y cuando aprendemos a conocer el mundo, podemos aportar ideas para acabar con la injusticia social que se da en los países de América Latina.